¿Cómo fue que un agente de policía golpeó con una vara a la nueva comisaria? Lo que ocurrió después sacudió a todo el pueblo. Habían asignado a una nueva comisaria en el distrito, la oficial Rocío Salazar, conocida por ser firme, valiente y capaz de llegar hasta las últimas consecuencias en busca de justicia. A pesar de las múltiples denuncias, no se había realizado ni una sola detención. Sin avisar a nadie, Rocío se puso ropa de civil y se dirigió discretamente al pueblo. Se sentó silenciosamente entre las mujeres que protestaban en una sentada frente a la comisaría. Nadie sabía que esa mujer, aparentemente común, era la máxima autoridad policial del lugar. «Hasta nuestras voces tienen precio ahora», dijo una mujer entre sollozos. La comisaria Rocío permanecía en silencio, pero sus ojos comenzaban a enrojecerse de furia contenida. «¿Cómo vamos a arrestarlos si nuestros propios oficiales se han vendido?», exclamó, firme pero con un dejo de tristeza. En ese momento, desde el cuartel, comenzaron a salir agentes empujando a las mujeres. Rocío se adelantó, se quitó el pañuelo del rostro y con voz firme y potente dijo: «Ustedes no han venido a escuchar justicia, han venido a imponerla con violencia». La sorpresa fue total. La patrulla policial titubeó, pero un agente, fuera de sí, se acercó rápidamente, la empujó y le golpeó el hombro con una vara. El impacto fue tan fuerte que toda la multitud se quedó en silencio. Pero eso no era el comienzo de una historia cualquiera. Para conocer la verdad completa, mira el video completo. Y si eres nuevo en el canal, dale like y suscríbete. Ahora, sin más, empecemos desde el principio. Esa mañana en el distrito no era como cualquier otra. El aire estaba cargado de una extraña mezcla entre esperanza y nerviosismo. Las oficinas del gobierno, normalmente llenas de rutina y lentitud, hoy se veían agitadas. Los ordenanzas limpiaban el suelo con más fuerza que nunca, desempolvaban viejas carpetas y cada oficial ajustaba su uniforme con esmero. ¿La razón? La llegada de la nueva comisaria, Rocío Salazar. Desde semanas antes, el nombre de Rocío ya se comentaba por todos lados. Nadie la había visto aún, pero sus historias se habían adelantado a ella. Algunos decían que era una oficial de corazón de piedra, ante la cual hasta los peores criminales temblaban. Otros aseguraban que era tan estricta que no perdonaba ni a los suyos. Pero todos coincidían en algo: era intrépida y dispuesta a llegar hasta donde fuera por justicia. A las 10 de la mañana, un auto modesto se detuvo frente a la jefatura. Pero no hubo desfile ni bienvenida oficial. Del vehículo bajó una mujer delgada, de unos 35 años, con un sencillo vestido de algodón. No llevaba maquillaje, apenas una pequeña marca en la frente y unos ojos que podían leer a cualquiera con solo una mirada. Era Rocío Salazar. Sin pedir saludo ni protocolo, caminó directo a su oficina. Detrás de ella iba el subcomisario, quien se esforzaba por mantener el ritmo. Rocío escaneaba con la mirada todo a su alrededor. Los cuadros polvorientos, las carpetas amontonadas, los muebles antiguos. «Bienvenida, señora. Component placement», balbuceó el subcomisario. «Salazar, comisaria Salazar», swinguió ella con autoridad. Ese día tuvo múltiples reuniones, pero Rocío no solo miraba cifras, intentaba sentir el dolor detrás de los números. Al caer la tarde, su rostro reflejaba preocupación. Había más de 10 denuncias por violencia y extorsión en el pueblo de San Buenaventura, pero ninguna detención. Cada expediente decía lo mismo: investigación en curso. Rocío cerró el archivo y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad ya comenzaban a encenderse. La mayoría dormía tranquila en sus casas. ¿Pero podrían decir lo mismo las mujeres de San Buenaventura? Su interior respondió: no. Mientras haya quienes vendan su alma en uniforme, ninguna mujer puede estar segura. Con los primeros rayos del sol del día siguiente, Rocío ya había tomado una decisión. Dejó su uniforme en el armario
Se colocó un sencillo conjunto de pantalón y blusa, con un pañuelo que le cubría la cabeza, y se calzó unas sandalias viejas. Esa mañana no saldría como comisaria, sino como una mujer común. Caminó entre la multitud del terminal de buses, soportando los empujones y el bullicio como cualquiera, y subió a una desvencijada unidad que se dirigía al pueblo de San Buenaventura. Nadie en esa ruta sospechaba quién era esa mujer que miraba por la ventana con el ceño fruncido. Una hora después, bajó en una polvorienta carretera a las afueras del pueblo. El ambiente, que debería ser tranquilo a esa hora, tenía una tensión extraña, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminando un poco más, vio a un grupo de mujeres sentadas bajo un árbol frente a la comisaría del pueblo. No gritaban consignas, no llevaban pancartas. Estaban simplemente sentadas en silencio, con rostros de rabia contenida y una profunda resignación. Rocío no dijo nada, se acercó y se sentó entre ellas como una más. Su vestimenta sencilla y su actitud reservada hicieron que todas pensaran que era otra víctima más del sistema. La quietud se mantuvo un rato, hasta que una anciana de rostro surcado por arrugas tan antiguas como la tierra misma murmuró con dolor: «Te vamos a sacar toda la valentía. ¿A quién le voy a reclamar? Si el jefe de policía es el que está en el bolsillo de ellos». A su lado, otra mujer explotó en llanto y dijo: «Me vienen a cobrar por tener mi puestito abierto, que si quiero vender, tengo que pagarles parte de lo que gano. Cuando llamé a la policía me dijeron que si no tenía pruebas no podían hacer nada. Pero todo el mercado sabe lo que pasa, solo que nadie se atreve a hablar». Poco a poco, el silencio de las mujeres se convirtió en un río de denuncias. Historias de acoso, extorsión, amenazas. No eran solo 4 delincuentes, era el miedo institucionalizado, disfrazado de rutina. Rocío escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija al suelo. A su lado, una joven temblorosa murmuró: «Son gente del alcalde. La policía les tiene miedo. Dicen que el jefe del destacamento cobra su parte cada mes». Fue entonces cuando la misma anciana la miró directamente a los ojos, le tomó la mano y le dijo con ternura, pero también con tristeza: «Hija, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿También te han hecho algo?». Rocío no alcanzó a responder porque en ese momento la voz de otra mujer, rota por el dolor, interrumpió: «Nos piden pruebas. ¿Qué pruebas quieren? ¿Cámaras en nuestras casas para grabar cómo nos gritan o nos manosean en la calle? ¿También quieren que grabemos nuestras lágrimas?». Rocío cerró los ojos por un segundo. Sentía una tormenta dentro de sí. No era solamente el dolor ajeno, era la certeza de que ese sistema corrupto se había enraizado hasta en la última comisaría del país. Respiró hondo y murmuró: «¿Cómo van a detenerlos si los mismos policías se han vendido a ellos?». Esa frase, dicha con tanta certeza, hizo que todas las mujeres la miraran fijamente. Ya no la veían como una víctima más. Comenzaban a sospechar que esa mujer callada escondía algo más. Y entonces ocurrió. La puerta metálica de la comisaría se abrió con un chirrido violento. Salió el inspector principal, un hombre robusto y arrogante llamado Bernardo López, acompañado de varios agentes. Detrás de ellos salieron los verdaderos dueños del miedo: Rata, Tigre y el Chino, los criminales locales. Caminaban como si fueran dueños del pueblo, riéndose, haciendo bromas entre ellos, como si acabaran de salir de una reunión social. Al ver a las mujeres sentadas, Bernardo frunció el ceño con desprecio y gritó: «¿Qué circo es este? ¡Largo de aquí! No tienen permiso para reunirse. Las voy a meter presas a todas». Algunos oficiales rieron por lo bajo. Era un espectáculo grotesco, la autoridad burlándose del sufrimiento de su gente. Uno de los policías, un joven prepotente llamado Ramírez, se adelantó. Con una sonrisa torcida, empujó a una de las mujeres, que cayó al suelo. «Levántate, ¿no oyes o qué?», dijo burlonamente. La multitud se alteró. Las mujeres retrocedieron con miedo, pero Rocío no se movió. Se quitó el pañuelo con decisión, se puso de pie con toda su dignidad y con voz grave y firme gritó: «¡Basta!». La sorpresa fue general.
El inspector Bernardo la miró con desprecio, de arriba abajo. ¿Quién era esa mujer común que se atrevía a desafiarlo? ¿Y tú quién te crees para hablarme así? Vete de aquí antes de que también te meta presa, dijo burlón. Rocío no se inmutó. Sus ojos no parpadearon ni un instante. Con la misma calma, respondió: ustedes no vinieron aquí a escuchar a estas mujeres. Vinieron a callarlas a golpes. Esa seguridad comenzó a incomodar a Bernardo. Tal vez pensó que era una activista o alguna lideresa local. «No vengas a darme discursos», gritó. «Te largas ya o te encierro». Fue entonces cuando el joven agente Ramírez, completamente fuera de control, creyó que podía imponer respeto con violencia. Se abalanzó sobre Rocío y con una vara policial le asestó un golpe brutal en el hombro. El ruido fue seco, el impacto fuerte. Las mujeres gritaron. Todo se detuvo por un segundo. Pero Rocío no cayó. Dio un paso adelante, tambaleante pero erguida. El dolor era evidente, pero su mirada ardía con una furia tan grande que incluso Ramírez retrocedió un poco. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, sin levantar la voz. El agente, todavía envalentonado, respondió: «¿Para qué? ¿Vas a poner una queja? Me llamo Ramírez. ¿Y qué?». Rocío metió la mano en su bolso y sacó su credencial policial. La sostuvo en alto, con la misma solemnidad con la que se anuncia un veredicto. «Soy comisaria general Rocío Salazar, máxima autoridad policial de este distrito». El silencio se volvió espeso. Los ojos de Ramírez se abrieron de par en par. Los rostros de los criminales se desfiguraron de terror. Bernardo palideció. Todo el mundo se quedó helado. Rocío, sin perder la calma, miró directamente a Ramírez y le dijo: «Esta vara te fue entregada para proteger a los débiles, no para golpearlos. Tú y los que son como tú son la razón por la que la gente ha dejado de confiar en nosotros. Has traicionado esta insignia». El agente Ramírez estaba paralizado. Su boca entreabierta intentaba articular alguna disculpa, pero sus palabras nunca llegaron. Rocío ya no le prestaba atención. Ahora su mirada estaba fija en el inspector Bernardo, quien comenzó a sudar frío. Intentó componer su expresión, pero ya era tarde. Todo su poder basado en el miedo se había desvanecido. Rocío caminó lentamente hasta quedar frente a él. «Tú no estás aquí para proteger criminales ni para llenar tus bolsillos. Estás aquí para servir al pueblo, y lo has traicionado». Bernardo bajó la mirada por primera vez. Rocío levantó el comunicador de su cinturón y con tono de mando dijo: «Subcomisario Toledo, proceda a separar inmediatamente al inspector Bernardo de su cargo. Inicie investigación interna y quiero una auditoría completa de sus ingresos y vínculos. También detengan a Ramírez, acusado de agresión contra una superior». El subcomisario, que hasta entonces se mantenía a la sombra, no dudó. Ordenó a 2 agentes que arrestaran a Ramírez, quien empezó a sollozar al ser esposado. Otros oficiales escoltaron al inspector Bernardo fuera del lugar, ahora cabizbajo, sin el aplomo con el que había salido minutos antes. Los 4 delincuentes, hasta hacía poco arrogantes y sonrientes, se vieron rodeados por uniformados. Esta vez no había risas ni palabras altisonantes, solo miedo. Su mundo, ese que dominaban a base de impunidad, se había desmoronado en cuestión de minutos. El pueblo entero, que había observado la escena en silencio, comenzó a acercarse poco a poco. Ya no con temor, sino con asombro y esperanza. Nadie podía creer que una mujer sola hubiera logrado lo que años de denuncias no habían conseguido. Una anciana se acercó a Rocío, le acarició el hombro donde había recibido el golpe y con lágrimas en los ojos le dijo: «Te duele mucho, hija». Rocío le tomó la mano, sonrió suavemente y le respondió: «No, madre. Por primera vez, este dolor vale la pena, porque por primera vez nuestras voces han sido escuchadas». Las mujeres, antes calladas, empezaron a corear: «¡Viva la comisaria Rocío!». La misma plaza frente a la comisaría, donde por años habían evitado pasar por miedo, ahora se llenaba de gritos de agradecimiento. Rocío alzó las manos para pedir silencio.
Esto no es un festejo, dijo. Es el primer paso. Y quiero que cada uno de ustedes tenga mi número personal. Si vuelven a ver corrupción, si vuelven a sentir miedo, me llaman. Yo iré. El silencio que siguió fue de respeto, de incredulidad, de admiración. Esa mujer no era una funcionaria más. Había nacido una leyenda. Desde ese día, el pueblo de San Buenaventura cambió para siempre. Los policías corruptos fueron separados y reemplazados por agentes honestos. Los 4 delincuentes fueron procesados y su poder desapareció por completo. Las niñas caminaban libres rumbo a la escuela. Los comerciantes abrían sus tiendas sin pagar sobornos y hasta las ancianas miraban hacia la comisaría con respeto y no con miedo. Pero Rocío sabía que la calma es siempre efímera, que la paz verdadera solo llega cuando se sacan las raíces del mal. El padre de Rata, el temido exalcalde del pueblo, aunque ahora silencioso, hervía de furia. Sus conexiones políticas eran profundas y sabía que solo necesitaba esperar el momento adecuado para golpear de nuevo. «Comisaria, a veces hay que ser un poco más práctica», le dijo un alto oficial por teléfono. «Si quemas todo el sistema, no queda nadie para hacerlo funcionar». Rocío entendió el mensaje. No toques a los peces grandes, haz lo justo, pero no lo incómodo. Pero eso no era suficiente para ella. Fue entonces cuando recibió la visita de Julián Morales, un periodista joven de un diario local. Entró a su oficina con expresión nerviosa, una libreta en la mano y voz temblorosa. «Comisaria, necesito hablar con usted. Es importante». Rocío le ofreció una silla y un vaso de agua. «Tranquilo. ¿Qué pasa?» Julián le explicó que en los márgenes del distrito funcionaba una enorme fábrica de productos químicos llamada Industrias Carvajal, que era considerada un símbolo de progreso por los empleos que generaba. Sin embargo, durante la noche, vertían desechos tóxicos directamente al río Santa Rosa, contaminando el agua, enfermando a los animales y destruyendo las cosechas. «He investigado por semanas», dijo Julián, «pero nadie se atreve a denunciar. Todos trabajan ahí, los que se enferman callan, los que reclaman desaparecen». Rocío frunció el ceño. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo no te han callado?». Julián bajó la cabeza. «Ya me rompieron la moto. Me dijeron que si volvía por la zona, me iban a tirar al río. Y no estoy seguro si me están siguiendo». Rocío lo miró fijamente. Ese joven no era un reportero cualquiera. Era valiente, estaba solo, pero tenía una verdad poderosa en sus manos. «Lo que hiciste fue valiente, pero esta pelea ya no es solo tuya, ahora es nuestra», le dijo con convicción, y entonces supo que esta vez no se enfrentaban a unos matones con conexiones locales. Esta vez iban contra el sistema económico-político que controlaba todo desde arriba. Rocío sabía que atacar directamente a Industrias Carvajal era declarar la guerra no solo a una empresa, sino a toda una estructura de poder. Sabía que los dueños de esa fábrica no solo tenían dinero, también contaban con la protección de políticos, jueces, incluso algunos miembros del propio cuerpo policial. No podía entrar con órdenes vacías. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias tan contundentes que ningún juez pudiera ignorarlas, aunque quisiera. Reunió a un pequeño equipo de absoluta confianza. Neida, una joven oficial comprometida, se infiltraría en la comunidad como trabajadora doméstica. Páez, un técnico en informática, instalaría vigilancia encubierta en los alrededores de la fábrica, y Julián, el periodista, continuaría con su investigación, esta vez con protección y apoyo. Rocío diseñó una estrategia silenciosa y precisa. Recopilarían muestras de agua contaminada, grabarían los vertidos nocturnos y buscarían a un testigo interno que se atreviera a hablar. Sabía que no sería fácil. Sabía que corrían peligro real, pero también sabía que si no actuaban, el pueblo seguiría muriendo en silencio. Durante días, el equipo se movió como sombras. Rocío se disfrazó varias veces, una vez como trabajadora social, otra como voluntaria de salud pública y en más de una ocasión como una simple vecina interesada en la comunidad.
Hablaba con las familias afectadas, recolectaba testimonios y poco a poco iba reconstruyendo la verdad detrás de la fachada de progreso que vendía Industrias Carvajal. Mientras tanto, Páez colocaba cámaras ocultas cerca de los canales de desagüe, sensores en el agua del río y rastreaba vehículos de carga que entraban y salían de la planta durante la madrugada. Neida, desde dentro del barrio obrero donde vivían los empleados, trataba de identificar a alguien que estuviera dispuesto a romper el silencio. Fue allí donde conocieron a Damián, un joven tímido que trabajaba en el área de mantenimiento. Al principio estaba aterrado de hablar. Su padre también trabajaba en la fábrica y temía por él. Pero tras varias visitas y tras ganarse su confianza, Neida logró convencerlo. Una noche, en la penumbra de una iglesia abandonada, Damián confesó todo. Entre lágrimas, contó que cada semana, durante la noche, se activaban unas bombas que arrojaban residuos industriales al río Santa Rosa. Eran líquidos oscuros, con olores fuertes, que corrían durante horas hasta perderse entre los campos. Todos en la planta lo sabían, pero nadie decía nada. Nos hacen firmar un papel de confidencialidad. Si alguien habla, lo despiden o algo peor. A un compañero lo acusaron de robo solo por preguntar por las aguas negras, contó con voz rota. Esa confesión fue grabada con autorización. Ahora Rocío tenía un testimonio, pero aún faltaba la imagen, la escena en acción, lo que pudiera transmitirse por televisión y mover la indignación pública. El operativo se fijó para la siguiente semana. Según la rutina revelada por Damián, la descarga de químicos se haría la noche del miércoles, como siempre. Páez preparó su dron más silencioso y potente, con cámara nocturna de alta resolución. Neida y Julián vigilarían desde puntos opuestos con micrófonos direccionales. Rocío, armada pero de civil, estaría en el perímetro, en contacto directo con su equipo. Todo debía salir perfecto. Pero los poderosos también estaban atentos. Un informante dentro del gobierno local les había advertido de movimientos extraños. El exalcalde y los directivos de la fábrica estaban nerviosos. Mandaron hombres armados a vigilar los alrededores y, como siempre, utilizaron a bandas locales para hacer el trabajo sucio. La noche del operativo, el silencio era denso. El dron sobrevolaba en lo alto como un fantasma. Las imágenes eran claras. Varios camiones descargaban contenedores que conectaban a los ductos subterráneos. Desde allí, el veneno era empujado directamente al río. El agua clara se volvía negra en minutos. Las pruebas estaban ahí. Rocío sonrió con amargura. Era impactante verlo en vivo. Pero entonces Julián avisó por radio con voz ahogada. «Comisaria, vienen hacia mí. Creo que saben que estoy grabando». Rocío reaccionó al instante. «Sal de ahí ya. Páez, asegura el material y corre hacia la estación. Yo iré por Julián». Las cosas se precipitaron. Varios hombres armados con pasamontañas interceptaron a Julián cuando intentaba huir por un callejón. Rocío apareció justo a tiempo. Desde la oscuridad, disparó con precisión a la pierna de uno de ellos. Los otros se dispersaron, sorprendidos por la intervención. Julián estaba herido, pero vivo. La patrulla de refuerzo, que ya había sido avisada, llegó minutos después. Se produjo un enfrentamiento rápido. Los atacantes huyeron en medio del caos, pero uno fue capturado. Al amanecer, Rocío tenía todo: videos, muestras de agua, testimonio firmado, detenidos e incluso armas ilegales usadas por los atacantes. El expediente era irrefutable. Esa misma mañana, citó a la prensa local y nacional. En una sala del cuartel principal, proyectó las imágenes del desecho tóxico fluyendo al río Santa Rosa. Mostró los documentos, presentó a los testigos y reveló los vínculos entre la empresa y el exalcalde. La bomba explotó. En cuestión de horas, el caso apareció en todos los canales de televisión. Las redes sociales ardieron. Los políticos que antes defendían a Industrias Carvajal ahora callaban o fingían sorpresa. El gobernador no tuvo otra opción que ordenar el cierre temporal de la planta y una investigación penal. Se giraron órdenes de captura
y tanto el exalcalde como 2 ejecutivos de la empresa fueron detenidos. Rocío no pidió aplausos ni entrevistas, solo cumplía su deber. Ese mismo día, Rocío llegó a la fábrica. Esta vez no iba vestida como una ciudadana más, ni como una activista encubierta. Llevaba su uniforme impecable, su insignia bien visible y el peso completo de la justicia en su espalda. La planta, que hasta hacía unas semanas parecía intocable, tembló al verla cruzar la puerta principal. Los guardias, que solían burlarse de los vecinos y abusar de su autoridad, ahora se retiraban sin decir una palabra. Sabían que no podían detenerla. Rocío entró directamente a la oficina de Avilés Carvajal, el director general de la empresa. Era un hombre de traje fino y sonrisa falsa, acostumbrado a comprar el silencio con favores, cheques o amenazas. La miró con suficiencia, intentando mantener la compostura, pero su piel pálida lo traicionaba. «Oficial, esto debe ser un malentendido. Podemos hablarlo en privado», dijo con tono de empresario que todavía cree tener poder. Rocío lo interrumpió sin siquiera mirarlo. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Está arrestado por delitos ambientales, corrupción agravada, amenazas y asociación ilícita». Mientras Avilés era esposado, en otro punto del distrito, el exalcalde, padre del conocido delincuente Rata, también era detenido. No fue una escena gloriosa. Lo encontraron escondido en una casa vacía, en calzoncillos, sin la altivez con la que solía pasearse por las calles en sus camionetas blindadas. Ese día, el pueblo de San Buenaventura volvió a escribir historia. La fábrica fue sellada por las autoridades ambientales, se le impuso una multa multimillonaria y el gobierno regional, ahora presionado por la opinión pública, inició un plan de limpieza del río y asistencia médica para los afectados por la contaminación. Médicos, ingenieros y expertos comenzaron a trabajar con las comunidades ribereñas, tratando de reparar, aunque fuera en parte, el daño que años de impunidad habían causado. Pero Rocío sabía muy bien que esto era solo una batalla ganada, no la guerra. Sabía que cada vez que se toca una red de poder, nace otra con diferentes nombres y rostros. La corrupción no muere, se transforma. Sin embargo, también sabía que el pueblo había despertado, que ya no era un cúmulo de víctimas calladas, sino una comunidad dispuesta a alzar la voz. Ahora, cada vez que un agente de policía se ponía su uniforme en ese distrito, recordaba las palabras de Rocío. Esta insignia no es para someter, es para proteger. Su rostro se convirtió en símbolo, su historia en inspiración. Los niños jugaban sin miedo, las niñas volvían a clase sin que nadie las molestara por el camino. Los comerciantes abrían sus negocios sin pagar extorsión. Las ancianas que antes lloraban en silencio, ahora se saludaban entre ellas con respeto y dignidad. Había esperanza, una esperanza construida sobre el coraje de una mujer que se atrevió a romper la cadena. En todas las radios, en las plazas, en los cafés, se contaba la historia de cómo una sola oficial, sin pedir permiso ni esperar órdenes, había enfrentado a los poderosos y ganado. Rocío no buscaba fama, solo justicia, y lo había logrado sin gritar, sin intimidar, sin abusar, solo con convicción y coraje. Y aunque sabía que tarde o temprano otra sombra se levantaría, también sabía que ya no estaría sola, porque el miedo había cambiado de bando. Ahora temían los corruptos, ahora temían los abusadores, porque sabían que en algún lugar, vestida de civil o de uniforme, podía aparecer ella, la comisaria Rocío Salazar, la mujer que no se doblegaba ante nadie, la que había demostrado que una sola persona, con el valor suficiente, podía poner de rodillas a todo un sistema podrido. Pero ni la victoria más clara garantiza el fin de las amenazas. Las estructuras del poder, cuando se ven acorraladas, se repliegan y luego atacan con más violencia y cinismo. Rocío sabía que había tocado intereses enormes, que había avergonzado a altos mandos, empresarios influyentes y políticos con conexiones profundas.
Por eso no se sorprendió cuando comenzaron a llegarle llamadas desde la capital, en tono amable, pero cargadas de insinuaciones. «Comisaria, no se puede estar en guerra constante con todos», le dijo una voz grave en el teléfono, la de un superior del Ministerio del Interior. «Hay que saber cuándo retirarse. Si sigue enfrentándose a gente poderosa, algún día no podremos protegerla». Y no era una amenaza velada, era una advertencia que sabía bien disfrazar el miedo de diplomacia. Pero Rocío no era nueva. Ya había visto de cerca cómo los poderosos actúan cuando los focos se apagan y los medios se cansan. Lo que le decían en privado era lo mismo que muchos pensaban en voz baja, que no debía haber removido tanto fango, que se había metido demasiado profundo, que debió haberse conformado con arrestar a unos matones de pueblo y no haber ido tras el dinero y los trajes. Una tarde cualquiera, cuando el ajetreo de los días había bajado y parecía que la normalidad regresaba, un sobre sin remitente llegó a su despacho. Dentro había una sola hoja, doblada en 3 partes, escrita con tinta negra. «Sabemos que no estás sola, pero aún así estás en la mira. Cuida lo que amas». Rocío la leyó sin alterarse. Quemó la nota en el cenicero de su escritorio y siguió revisando expedientes. Sabía que ese tipo de advertencias eran parte del precio por hacer lo correcto. No era la primera vez que la querían intimidar, pero sí la primera en que sentía que no la atacaban solo a ella, sino a todo lo que había construido junto a su equipo y la gente del distrito. Fue entonces cuando decidió algo que cambiaría para siempre su forma de ejercer el cargo. Dejaría de trabajar sola. Empezó a capacitar a líderes vecinales, a formar comités ciudadanos de vigilancia, a convertir a las mujeres que antes temían salir de casa en promotoras de derechos. No solo perseguía delitos, sembraba conciencia, porque sabía que el cambio real no lo hace una heroína solitaria, sino una comunidad despierta. Un año después de la primera detención en San Buenaventura, la historia de Rocío Salazar se había convertido en leyenda viva. No era solo una comisaria que arrestó a matones o cerró una fábrica criminal. Era la mujer que hizo que un pueblo volviera a creer. En escuelas, los niños hacían dibujos de ella. En murales, aparecía su silueta como símbolo de justicia. Donde antes había miedo, ahora había organización. Donde antes había silencio, ahora había denuncia. Cada rincón del distrito llevaba la marca de ese día en que Rocío, con una blusa sencilla y el rostro cubierto, se sentó junto a mujeres calladas y les devolvió la voz. Pero ella no buscaba homenajes, rechazaba entrevistas, evitaba actos oficiales. Sabía que su verdadero legado no era su nombre, sino las semillas que había sembrado. Y así, cada vez que un nuevo oficial llegaba a la comandancia, recibía una simple carta escrita por ella. «Esta insignia no te pertenece, te fue entregada para servir, no la ensucies, no la vendas, y si alguna vez dudas, recuerda San Buenaventura». Los nuevos la leían con respeto, los antiguos con vergüenza. Porque todos sabían que después de Rocío, la corrupción no podía disfrazarse con facilidad. Ya nadie podía decir, así funcionan las cosas, sin que alguien levantara la voz. Lo que ella había hecho no era castigar, era despertar. Y aunque la historia de Rocío Salazar no terminaba allí, ese capítulo, el del pueblo, la vara, los matones y el río, ya era parte de la memoria colectiva. No como un cuento bonito para consolarse, sino como un manual real para cambiar lo que parece imposible. Porque ella demostró que una mujer decidida puede hacer tambalear un sistema entero y que no hay vara, amenaza ni jerarquía que valga más que una conciencia en paz.